Hola a todos, buenas tardes, buena tarde. Antes de nada quería agradecer a la Sociedad Catalana de Citopatología la oportunidad de participar en estas charlas de actualización y especialmente a Lara por su confianza y por ser tan magnífica representante de esta subespecialidad tan apasionante. Quería también transmitiros mis mejores deseos para esta situación que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia. Espero que tanto vosotros como vuestro entorno estéis llevando la situación lo mejor posible. También agradecer a un compañero, Carlos Alcolea, un magnífico técnico, que me ha echado una mano con estas dificultades que acarrea la tecnología. En fin, ¿qué haríamos sin los técnicos? Se trata de una charla que puede aportar algunos conocimientos paralelos de este área de la medicina y del diagnóstico. No son claves diagnósticas, pero sí elementos que en cierto modo enriquecen cualquier área de conocimiento. Esto es, su historia, su enseñanza y aprendizaje y algunas novedades, como es esta situación que nos ha tocado vivir, la COVID-19. Como ha dicho Lara, trabajo como patólogo en Murcia, en el Hospital Morales Meseguer, y colaboro con la Universidad de Murcia en las prácticas. Fui asociado, pero actualmente por decisión personal solo soy colaborador en las prácticas de medicina. Tengo que declarar que soy el inventor de Fiona, el único simulador de PAF comercializado, y como hablaré de la metodología docente más adelante, veo justo el plasmarlo. No se trata de esta Fiona, sino que es esta otra. Escuché decir al doctor Rodríguez Costa, gran citopatólogo que todos conoceréis, que los acontecimientos, cuando no se escriben, no se cuentan o no se recuerdan, es como si no hubieran ocurrido. No perdamos nada del pasado, pues solo con el pasado se forma el porvenir. Pues bien, si generásemos un símil a una búsqueda en PubMed con los términos punción, aguja y diagnóstico, encontraríamos unas primeras referencias a la técnica de punción tiroidea en el siglo X-XI, luego saltaríamos al siglo XIX con todo el desarrollo macro y microscópico y luego ya todo lo acontecido en el siglo XX. Estas son algunas de las fuentes de las cuales he obtenido información sobre la historia de la paz, incluyendo el capítulo introductorio del libro de los doctores Costa y de Agustín. Bueno, pues según las fuentes escritas, el origen de la punción se podría remontar al siglo X-XI con Albucasis, nacido en Alzahara, Córdoba, que sería Medina Azara, lo que sería el mundo árabe. Fue este médico algo anterior a Avicena y, como sabéis, la medicina árabe fue un nexo de unión entre la sabiduría médica del mundo clásico y la medicina del Renacimiento. Fueron los que tradujeron y enriquecieron el conocimiento clásico de la medicina de tiempos de Hipócrates y Galeno. Pero claro, se sirvieron probablemente de un nexo, ¿no?, entre esa época, y probablemente el nexo sería Pablo de Egina, que era un médico griego bizantino del siglo VII, así como cogiendo conocimientos procedentes de las civilizaciones persa e hindú. Esta foto que veis es el estado actual de Medina Azara, que es donde nació, Albucasis o Abulcasis. Es una visita imprescindible si se hace turismo por Córdoba, pero bueno, cuando la situación nos permita hacer turismo con seguridad, claro. Albucasis ejerció su profesión en el Califato de Córdoba, más concretamente en Alhaurín de la Torre, en Málaga, y se le considera el padre de la cirugía moderna. Escribió el Kitab al-Tasrif, o libro de la práctica médica, que fue una influyente enciclopedia médica, en donde, entre otros aspectos, describe métodos e instrumental médico, incluyendo agujas huecas. Pues bien, en el volumen 30, en el segundo libro, el tema de las incisiones, perforaciones, extracciones y otras cosas es tratado. Concretando, Albucasis describe el diagnóstico y manejo de lesiones en cuello y tiroides. Me ha parecido bastante curioso este vídeo de los años 20 del siglo pasado, mientras os describo la narración que hace Albucasis del bocio. Este tumor, que se llama elefante del cuello, es un gran tumor del color del cuerpo. Frecuentemente ocurre en mujeres y es de dos tipos, congénito y adquirido. No hay tratamiento para el congénito y el adquirido es de dos tipos. Uno se asemeja a un quiste sebáceo, mientras que el otro recuerda a un tumor con origen en un aneurisma arterial. Este último es peligroso de pinchar. Si tratas de explorarlo con una sonda y encuentras que parece un quiste sebáceo, se puede cortar y quitar con una cápsula, como si fuera un quiste,
y si no hay que disecarlo de manera precisa y tratar el lugar con remedios apropiados. Los remedios apropiados en aquella época, como no, pues serían la cauterización. Bien, pues tras esa primera descripción de lo que sería una punción con propósito diagnóstico, saltaríamos al siglo XIX. Y aquí encontramos a Dupuytren a la izquierda y a Stanley a la derecha, que describen en The Lancet, uno en París y el otro en Londres, en el mismo año, en 1833, la punción de quistes hidatíricos y en hígado. Las condiciones quirúrgicas en aquel entonces, pues os podéis imaginar, ¿no? El tema de la asepsia, antisepsia, anestesia, pues deficiente. Pero la primera descripción microscópica de una muestra obtenida por punción, un punto importante, pues sería la de Kuhn, que es un profesor de fisiología de Estrasburgo, que en 1847 describe un nuevo instrumento para el diagnóstico de tumores, que no era otra cosa que una aguja exploratoria con unas características cortantes en la punta de la misma. Con esta se podía obtener una pequeña porción de tejido y de este se podía hacer un estudio microscópico. Recordemos que por estas fechas, en el siglo XIX, la segunda mitad, pues ya estaba extendiéndose el uso del microscopio. Kuhn también percibió que tras algunos de estos diagnósticos, al ser cáncer, no se operaba al paciente. De Kuhn tenemos a Lebert, un alemán que en 1851 describe que una punción exploratoria puede resultar de utilidad para revelar la naturaleza benigna o maligna de masas. Describe cómo de lesiones quísticas serosas o purulentas sale un chorro de líquido de la cánula o aguja, mientras que hay menos movilidad en el tejido canceroso, siendo sólido y menos móvil. Igualmente, hablaba de hallazgos macroscópicos y microscópicos, de lo que obtenía. Y es él el que detalla por primera vez las características de las células malignas, como son el nucleolo, la anisonucleosis, el pleomorfismo y la incrementada relación núcleo-citoplasma. Es también de los primeros en utilizar el microscopio en patología. Y coge y describe así el cáncer. Lo describe como producción accidental heteromórfica con tendencia a generalizarse en el cuerpo y con tendencia a destruir todos los tejidos circundantes y cuyas células son distintas a las células normales del cuerpo. Que no está nada mal esta explicación del cáncer para la época. A principios del 20 tenemos a Grieg y Gray, que siendo cirujanos militares en Uganda, describen la tripanosomiasis en muestras obtenidas por punción de ganglio linfático. Ponen de manifiesto lo innecesario de resecar un ganglio para estudiarlo, porque ven que el estudio citológico es suficiente para diagnosticar, visualizando los tripanosomas en movimiento. A finales de los años 20, en el St. Thomas de Londres, tenemos a Doug Young y a Patrick. Doug Young es patólogo, que es el que tenemos aquí, y Patrick sería un residente en cirugía, y estos dos pues describen una serie de casos, de 200 casos, y lo que hacen son también improntas. O sea, propugnan la punción, pero aparte también hacen biopsias. Y entonces ven que hay una alta tasa de acierto, de hasta el 97%. Es decir, hacen correlación citohistológica. También lo hace Doug Young con Barrett, que raspan 1000 especímenes quirúrgicos y también lo estudian. Y de hecho, en el obituario de este hombre, de Doug Young, lo que se describe es cómo desarrolló un diagnóstico rápido de tumores con extensiones citológicas. Y ya tenemos las grandes series del siglo XX que provienen del Memorial de Nueva York en los años 30 con Martin, Ellis y Stuart. Martin, que es el cirujano, Ellis, que no lo tenemos en la foto, que sería el técnico, el histotecnólogo, y Stuart, que es el patólogo, que lo tenemos a la derecha, que reportan una casuística de unos 2500 tumores con agujas, bueno, finas, pero no del todo finas, porque son de 1,2 milímetros, y lo que hacían era citología y luego también hacían bloque celular. Stuart, este patólogo, enfatizaba la estrecha relación que tenía que existir entre el clínico y el patólogo para que la precisión diagnóstica fuera alta. En esta época, pues bueno, había muchos patólogos que eran escépticos y que no creían en esta técnica citológica, ¿no?
De hecho, aunque se estaba desarrollando, pero la técnica no termina de arrancar. De hecho, hasta los años 80, pues no se haría popular en Estados Unidos. Tendría que venir de Europa. Entonces, ¿qué pasaba mientras en Europa? Pues en Europa lo que pasaba es que teníamos aquí a Ernst Mannheim, que en 1931 dice que la técnica de Martin y Ellis, que era muy traumática, y describe una técnica de aguja fina, con una aguja pues mucho más fina, de 1 milímetro, convirtiéndose, según Koch, en el líder espiritual de la Escuela Europea de Paz. Llegamos a finales de los 40, con el verdadero boom de la citopatología moderna, fundamentalmente representado por la escuela sueca. Tenemos a Nils Söderström en Uppsala y Lund, Suecia. Tiene aquí una primera publicación en 1952. Söderström, que era internista, aboga porque la punción la haga aquel que va a examinar la extensión citológica, ya que dispone de características como la resistencia que ofrece el tejido y el aspecto macroscópico de la muestra. Describe los cuerpos linfoglandulares, aunque bueno, en realidad no lo describe, lo redescubre porque ya habían sido descritos antes por Doné, Hayem y Downey con nombres de globulino, hemoplasto o cuerpos hialinos, respectivamente. Mencionar también aquí a López Cardozo, de Holanda, que lo que implementa es agujas todavía más finas, de hasta 27 gauge. De este lo que pasa es que hay poco descrito y no he podido obtener mucha información. Tuve la suerte hace pocos meses, un poquito antes de la pandemia, de estar en Suecia, en Lund, con el doctor Henrik Tomaski, y la verdad es que la sensación de estar en un sitio con tanta historia, tanto respeto por la punción y tanta casuística fue muy especial. Nada que ver, por desgracia, con lo que ocurre aquí en España, generalizando, ¿no? Pero sí es cierto que algunos clínicos opinan que la citología es un método fácil de obtener información incompleta y a veces poco confiable. En fin, esto, como ya sabéis, es una batalla continua. Pues bueno, allí en Suecia, fundamentalmente en el Radium Gemet del Instituto Karolinska de Estocolmo, es donde la citología por aspiración adquiere gran importancia con Franzen y con Zajícek. Se desarrollan las pistolas de vacío o tiradores. Vemos aquí a Franzen con esta pose que muchos dicen que sí es de tocar la guitarra, y de tocar la guitarra nada. Lo que está haciendo es, está fingiendo que está realizando una punción prostática, metiendo el dedo por el ano y alcanzando la próstata. Pues bien, junto a Franzen también tenemos a Louhagen, que algunos tuvieron la oportunidad de ver en España porque vino a algunos cursos, y también a Zajícek y a Sposti. Constituyeron, todos ellos, la Escuela Europea, dotaron de rigor científico a la PAF y esto sirvió de referencia para el resto de la comunidad científica mundial, incluyendo los estadounidenses que estaban un poco con el tema parado. Lo vinieron a denominar Fine Needle ABC por aspiración, biopsia, citología. Estas imágenes que tenemos aquí, pues actualmente nos resultan chocantes, ¿no? El ver ahí trabajando sin guantes, una completa locura. En España la introducción viene de la mano de Javier Azúa, un ginecólogo de Zaragoza, que viaja y aprende la técnica en el Karolinska. Tras de él, otros, como Pedro de Agustín o Pedro Guillermo, también hacen su particular peregrinación a Suecia y poco a poco se va consolidando la PAF en España. Destacar, según he averiguado, que es la doctora obetense María Teresa García Miralles la que acuña el término de PAF, de punción-aspiración con aguja fina, en los años 80. En los 80 también se comienza a implementar la punción guiada con imagen ecográfica. Vemos a la izquierda al radiólogo y a la derecha a Franzen. Comentar ese tándem, esa pareja, ese equipo, Philippe Biel, que todos conoceréis probablemente, pues lo viene a describir como It takes two to tango, ¿no? Siempre dice lo mismo, que se necesitan dos personas para bailar un tango. Entonces, para hacer una punción ecoguiada, pues él es partidario de que se haga de manera conjunta patólogo-radiólogo. Nos sigue llamando la atención que están sin guantes.
Aquí destaco la publicación en 1987 de esa punción sin vacío o por capilaridad de Zardella, en donde sin efectuar aspiración, tras un tiempo de cizallamiento y de rotura del tejido, por efecto de la capilaridad acaba entrando tejido. Eso sí, hay que tener ojo si la lesión es quística, porque si no te puede salir un chorrazo en todo el ojo. En esta imagen que me ha cedido un colega turco, Nadir Paksoy, vemos cómo pues eso, la escuela sueca formaba un número ingente de patólogos de todas partes. También como curiosidad en la foto vemos el papel que desempeñan las páginas amarillas para elevar el microscopio. Es un clásico si no fuera porque ya no hay edición impresa de las mismas. La ley de protección de datos, ¿no? Y todas esas cosas. Por tanto, este centro de Estocolmo, el Karolinska, puede considerarse como la cuna de la paz. Me resulta interesante incluir algunas curiosidades como la pistola Tau, inventada por Lian Che, que a finales de los 90 este señor pues diseña este sistema de vacío automático. Al apretar un botón, un resorte efectúa el vacío y bueno, pues te hace el vacío de manera automática. No conozco a nadie que tenga esta pistola, pero ahí está inventada. O sea, el hombre pues fue ingenioso. Hablando de artilugios, pues no podemos detenernos, la verdad, en el desarrollo de esta tecnología, incluyendo agujas y jeringuillas, que eran inicialmente reutilizables, se esterilizaban, luego ya fueron desechables. Comentar que uno de los modelos de jeringuilla desechable fue desarrollado por un español, Manuel Jalón, de Logroño. Me ha parecido también curiosa esta tesis que descubrí hace poco, donde plantea una metodología muy sencilla para evitar quitar y poner la aguja y minimizar, por tanto, el riesgo de pincharse. Básicamente lo que hace es traccionar el émbolo, coger un poquito de aire antes de pinchar al paciente. Con lo cual, cuando tiene que devolver el vacío que ha generado, pues queda algo de aire y ese aire permite que puedas expeler el material. En fin, la tesis tiene una buena referencia bibliográfica, sobre todo a nivel histórico. Llegamos al momento actual. Estamos en el 2020 y ¿qué es lo que ocurre? Pues que o estás en redes sociales o realmente es que no existes. Pues bien, la PAF sí existe, sigue con fuerza. Lo hemos tratado de plasmar en este artículo de revisión de la actividad de una etiqueta, un hashtag, que utilizan algunos patólogos para publicar sus contenidos en Twitter. Entonces pues, utilizan el hashtag o etiqueta FNA Friday, que sería PAF los viernes. Pues con este tema la verdad es que nos lo pasamos bastante bien y sabes que todos los viernes pues alguien va a publicar algún contenido en relación a la punción. Por supuesto, esto representa una muy pequeñísima parte de las publicaciones de punciones, ya que hay muchos que no utilizan etiquetas, no utilizan estos hashtags. Estos fueron los participantes que utilizaban estos contenidos y esta etiqueta, y esto es alguna de las publicaciones. Pero vamos, citopatólogos hay muchísimos que están ahí. Por citar alguno, Syed Ali, bueno, de la Johns Hopkins, lo conoceréis. Él no utiliza mucha etiqueta, la verdad, pero tiene una cantidad de publicaciones diarias incluso y semanales que es imposible llevar su ritmo. Imágenes preciosas y con unos contenidos que, bueno, una casuística que muchos de nosotros jamás podremos tener. Y bueno, ahora lo que llegamos es a un tema que siempre está en el aire. ¿Quién debe hacer la PAF? ¿Nosotros o también la puede hacer el radiólogo? ¿O la puede hacer también el endocrino? ¿O la puede hacer el otorrino, el internista, el cirujano? Pues bueno, decir es ¿quién debe hacer la PAF? Pues lo más sensato es pensar que la debería realizar aquel que mejor preparado esté para hacerla, que mejor formado esté. Pero también tenemos que recordar lo que decía que la punción la debería realizar aquella persona que va a estudiar las extensiones citológicas. ¿Y por qué? Pues hombre, porque dispone de las características clínicas, percibe la resistencia del tejido, observa la apariencia macroscópica y es el que maneja y sabe cómo procesar el espécimen. Es decir, para Söderström, pues la punción la debería hacer el patólogo y únicamente el patólogo.
El procedimiento de obtención de la muestra en sí mismo es bastante sencillo. Esto lo puede hacer cualquier persona entrenada y con una mínima habilidad y experiencia, pero claro, pues con esto, pues muy bien, pero esto es solo una parte del proceso. Hay que saber qué hacer luego con el material. Lo extiendes todo, enjuagas en fijador para citología líquida, lo diluyes para enviar a citometría de flujo, reservas para molecular, inmunistoquímica, para micro, haces bloque celular, pues va a depender del contexto y y ese estudio preliminar que haces como haciendo el ROSE, Rapid On-Site Evaluation. Así es como suelo proceder, aquí un poco más vestido por el tema COVID, y así es como obtengo algunos de los bloques celulares a través de muestras coaguladas. Fijaros que bloques celulares. Con esta imagen y sus respectivas extensiones citológicas no va a plantear muchas dudas el catalogar a esta muestra tiroidea como compatible con neoplasia folicular, es decir, como compatible con una categoría 4 de Bethesda. No vamos a entrar a discutir si PAF o BAF, pues considero que eso va a depender de la lesión y del contexto, y en muchas ocasiones el material de PAF va a ser suficiente para alcanzar un diagnóstico que permite el manejo del paciente con muchas menos complicaciones para el paciente. En otras no y será necesaria una BAF. Y en otras será conveniente hacer ambas técnicas para sacar la mayor cantidad de tejido posible, como en las recientes publicaciones en torno al cáncer de pulmón y a las muestras de neoplasia pulmonar. Hace, por ejemplo, unas pocas semanas, una conocida fue diagnosticada de fibroadenoma. Pues bien, fue diagnosticada por BAG, porque en mi centro la patología mamaria solo se maneja con BAG y no PAF. Pues bien, como consecuencia de la biopsia, esta paciente sufrió complicaciones y acabó transformándose en una baja médica. El diagnóstico que tuvo de fibroadenoma podía haberse perfectamente alcanzado con una punción y la mujer no habría padecido ni tampoco el sistema debido a su baja. El primum non nocere no se aplica de manera rigurosa al no hacer un triaje en el manejo diagnóstico. Muchas veces, como sabéis, lo que se actúa es con un exceso sobre el paciente. Bueno, pues extender la muestra, teñirla y dar una impresión más o menos precisa sobre la calidad del material para valorar si hay que hacer una nueva punción o no, pues no tiene precio. Bueno, sí tiene precio y es poquísimo. Fijaos, por ejemplo, este Disquick para sospechar de manera in situ que estamos ante un carcinoma papilar de tiroides. Pues eso nadie lo puede hacer. O lo hacemos nosotros, o lo hace un citopatólogo, o lo hace un citotécnico entrenado.
tenemos el feedback que otros no tienen. Es decir, nos hinchamos a ver muestras, es nuestro trabajo de rutina. El caso lo estudiamos y tenemos el feedback de si la primera punción fue buena o no, o fue la tercera, o qué. Otros no tienen esa oportunidad. Otro feedback sería el proporcionado por las piezas quirúrgicas que nos ofrecen la posibilidad de entender por qué la punción que hicimos tenía mucho estroma, o tenía muchas células, o era quística, o era muy hemática. Yo suelo pinchar con agujas de 25 o de 23. Y fijaos, ahora me ha dado por ponerle una línea de tinta en la cara anterior de la pieza tiroidea para, bueno, pues en teoría por donde se realizó la punción, cuando es por palpación, claro. Y bueno, pues puede hacerte una aproximación de si hay cambios, si no, y qué es lo que obtuviste en esa muestra. Por ello, personalmente opino que el que tiene que hacer la PAF es aquel que mejor preparado esté y que sea capaz de su triaje. Si podemos hacerlo nosotros, pues perfecto. Si no, si la PAF la hace otro compañero, pues con control, por una persona preparada. Hay que hacer el ROSE, o bien un citopatólogo o bien un citotécnico. Enfatizo aquí el papel del radiólogo, porque es verdad que es un especialista en imagen ecográfica, y qué mejor que un radiólogo para realizar una ecografía si también se pretende algo de diagnóstico, y no solo una utilidad para alcanzar el objetivo de la aguja, ¿no? No solo un apoyo, que sería la ayuda que nos haría a nosotros, sino incluso ofrecer alguna característica diagnóstica o hablarte de la heterogeneidad de la lesión y favorecer la localización de la punción. El triaje en medicina, como veis, es un aspecto cada vez más importante. ¿Por qué? Porque se optimizan los recursos y el manejo del paciente es más adecuado. O sea, tú no puedes coger y despedir de la consulta a un paciente si no tienes la certeza de que el material obtenido es válido. Y eso solo lo puedes hacer si tienes a tu servicio un patólogo o un citotécnico. Dejando el triaje y volviendo al entrenamiento del profesional que realiza la PAF, pues este artículo de la reconocida doctora Jung de San Francisco, vemos cómo pone de manifiesto la precisión diagnóstica cuando la muestra se obtiene por profesionales que están entrenados o cuando no lo están. Y vemos que la cantidad de material obtenido es muy superior en los que están entrenados. También vemos que la muestra no es diagnóstica en el 41% y en el 15% de las muestras obtenidas, benignas y malignas, en profesionales que no están entrenados, frente a un 2,4 y a un 0% en profesionales que sí lo están. Y aquí también se incluían incluso patólogos. Llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se aprende a pinchar? Se atiende a la pirámide de Miller para adquirir la competencia. Recordamos que se parte de la teoría para alcanzar la práctica. Y la base la representa el conocimiento, pero luego lo que hay que hacer es saber explicar esa técnica, esa habilidad, saber simularla y finalmente realizarla sobre un paciente real. Y esto debe ser así en toda competencia que se adquiera en el ámbito de la salud. Entonces, lo que hay que pensar es en cuántos de nuestros centros se hace en un entorno seguro, empleando un escenario simulado. ¿O es que por el contrario se hace por primera vez sobre el paciente con la presión que ello conlleva y con el prejuicio que se puede hacer sobre el paciente? Pues bueno, pese a ser un método mínimamente invasivo, como todos sabemos, no está exento de complicaciones y de dolor en el paciente. La percepción de una primera experiencia puede ser esto podría ser la realidad, un paciente añoso con una lesión sin ningún tipo de dificultad, pues bien, la percepción puede ser completamente distinta y resulta una experiencia estresante y traumática para el principiante. Llevamos a cabo un modesto sondeo para conocer cómo había sido la formación en punción entre patólogos. Aproximadamente 150 patólogos de todo el mundo respondieron una serie de preguntas y a la pregunta de si la primera vez que hicieron la punción fue en un entorno simulado o no,
encontramos que hasta el 64% lo habían hecho por primera vez sobre el paciente, no habían practicado antes. Pues bien, desde el 36% restante, que sí lo habían hecho en un entorno simulado, pues resulta que lo habían hecho casi todos en piezas de fruta, algunos en piezas quirúrgicas, unos poquitos en autopsia y luego de manera aislada, uno o dos casos lo hicieron sobre bloques de silicona que se utilizan para hacer punción guiadas con ecografía, que no tiene nada que ver, porque punción guiada con ecografía al final lo que hacen es alcanzar el target, el objetivo, con el ecógrafo, pero ni obtienen material ni nada. Es decir, que tampoco es que sea... Para un radiólogo está muy bien, pero para un patólogo lo que primero que tiene que aprender es a pinchar, a sacar el material y a extenderlo. Entonces, esto, asistiendo a congresos de educación médica y de simulación, pues te comparas con otras especialidades en donde el uso de simuladores antropomorfos es una cosa completamente habitual. Es que hay de todo tipo de simuladores, desde sondajes y suturas hasta punciones lumbares, canalizaciones de vías, partos y cirugías. Es que hay de todo. Y a ti se te queda una cara como diciendo, ¿y nosotros qué? Sanitarios sin una formación previa, realizar una técnica por primera vez nos puede recordar a esta situación de la conocida Pulp Fiction, en este caso Puff Fiction. En esta imagen tenemos representados los distintos personajes. Tenemos al paciente, al instructor que le va dando indicaciones al aprendiz, que sería John Travolta. Detrás tenemos al técnico y en un sillón algo más alejado al familiar. Pues bien, os voy a reproducir la secuencia para que veamos el transcurso de un procedimiento sin haberlo practicado antes. Poned mucha atención a los 4 personajes porque es bastante gracioso y veréis, pues eso, el estrés al que está sometido el aprendiz, el papel que desempeña la técnico, el instructor y luego también incluso el del familiar. Vamos, no tiene desperdicio. Exactly where our heart is. I mean, I think it's right here. That's it. This it? All right. What I need is a big fat magic marker. You got it? What? A magic marker. A felt pen. A magic marker. All right. Come on, man. Hurry up. Okay. Acaba apagándola con la técnico. I think it's ready. All right. Please hurry up, man. Okay. Hurry up. Here, I'll tell you what to do. No, man. I ain't giving you're gonna give it a shot. No, you're gonna give it a shot. I ain't giving her the shot. I never done this before. I ain't never done that. All right, tell me what to do. Okay, you're giving her an injection of adrenaline straight to her heart, but she's got a breastplate. You gotta pierce through that. So what you gotta do is you gotta bring the needle down in a stabbing motion. I gotta stab her 3 times? No, you don't gotta stab her 3 times. You gotta stab her once, but it's gotta be hard enough to get through her breastplate into her heart. All right, and then once you do that, you press down on the plunger. Okay, then what happens? All right, count to Fijaros 3. en la técnico, Ready? fijaros en la familiar. 2. 3. Bueno, no os voy a desvelar cómo acaba la secuencia, no os voy a hacer spoiler, pero fijaros cómo puede ser una situación sin una técnica. Hablando de formación, ¿no? De formación en la punción, en un procedimiento médico, la doctora Jung refleja en este artículo cómo debe ser la formación de los residentes. El material que tiene, didáctico, pues tiene teoría, pero también tiene numerosos vídeos que podéis ver, por cierto, porque están en la plataforma de YouTube, donde explica la técnica y la realidad. Y lo que establece son los siguientes puntos como básicos. La observación de los vídeos, de una PAF en directo o de ambas cosas, practicar en un ambiente simulado, según ella misma me comentó, pues han estado practicando con higadillos envueltos en guantes, pero recientemente, hace un par de años, hace un año y pico, adquirieron una Fiona, un modelo de punción, para poder efectuar la técnica, el procedimiento sobre la Fiona. Evaluarles para poder ofrecer un feedback, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? El feedback, que es muy importante, realizarla sobre un paciente, pero eso sí con supervisión.
y os recomiendo que os leáis el artículo porque es bastante completo. También tenemos ahora el nuevo papel, el del patólogo intervencionista, en el que pues la ecografía, pues bueno, podemos adquirirla como, digamos, como apoyo, no como herramienta diagnóstica, sino como apoyo para alcanzar la lesión cuando hacemos una punción. Hay cursos en Estados Unidos, el CAP, el Colegio Americano, organiza uno. En España también hay un curso que tuve la oportunidad de hacer, y digo hacer porque era teórico-práctico, pero era muy práctico y podíamos utilizar bueno, pues el ecógrafo sobre moldes y poder hacer punción. No obstante, asistir a un curso de unos pocos días no te va a ayudar a alcanzar la maestría, y la destreza solo la vas a alcanzar con la práctica. Pero bueno, al menos una formación reglada es algo básico. Y vamos con el simulador de PAF que hay en el mercado y que surgió de esta imagen. Tener a estudiantes cruzados de brazos o con las manos en los bolsillos era algo que cuando comencé como profesor asociado pues no podía permitir. Yo no tenía una buena experiencia durante la carrera, es decir, las prácticas eras una maceta, como se suele decir, no hacer nada práctico, terminas la carrera y no has efectuado ninguna técnica, al menos de manera habitual. Pues bueno, diseñé una función y lo implementé de tal modo que todos los estudiantes que venían por nuestro centro aprendían la habilidad. Y esos resultados los publicamos desde su incorporación en 2013. Fue desarrollar otro para ofrecer más posibilidades clínicas, porque las PAF están contextualizadas. Es decir, cada estudiante pincha a un paciente distinto con una patología distinta. Así que pasamos del modelo de cabeza y cuello al modelo de torso. Pues ya comenzó, pues bueno, lo que es la patente, desarrollar lo que es la memoria técnica, asesorado por la Universidad de Murcia, y finalmente pues se patentó, se hizo extensión internacional, y a continuación pues lo que vino pues es, yo iba asistiendo a congresos de educación médica y de simulación, presentando los resultados de los estudios que estábamos llevando con la implementación, y al final pues me tocó contactar con pues, media docena de empresas del ámbito de la simulación médica y tratar de convencerles para que fabricasen este modelo, cosa que no fue nada fácil. Pero finalmente una empresa americana pues se decidió, y entonces comenzamos con el desarrollo del simulador. Con los distintos aspectos técnicos pues tuve que asesorar en el realismo, en la ubicación y en algunos de los materiales, e incluso, pues bueno, aporté el nombre, Fiona me pareció adecuado, por lo de Fine Needle Aspiration, e incluso, pues bueno, decidiendo hasta los diseños que se iban a poner. Y ahí tenemos a Fiona, el primer simulador de punción. Publicamos la metodología en Diagnostic Cytopathology hace un par de años, y desde entonces pues se han ido desarrollando talleres prácticos tanto en España como a nivel internacional, y universidades como las de Málaga, Carolina del Norte, en San Francisco, en Filadelfia, en Suecia, Mallorca, Barcelona, en la Cleveland Clinic y en otras, pues los han adquirido. Aún así, aún hay gente que cuestiona o le sorprende que exista un simulador para hacer punción. De hecho, cuando hablo con alguien de ello, pues yo creo que algunos están pensando en el Chucky y algunos otros están pensando en Monchito o en Mari Carmen y sus muñecos. En fin, pues historia. Pero bueno, pues no contento con ello, yo quería demostrar la validez del simulador. No todos los simuladores que están en el mercado sufren, digamos, un estudio de validación. Pues yo, bueno, propuse que tenía que tener una validación. Validación de contenidos, validación aparente y validación constructiva, que son básicamente las tres validaciones pues, más importantes que puede tener un simulador. Los resultados
los llevó la doctora Laviano a la USCAP, este último USCAP. Esperemos que siga habiendo USCAP. Y lo que encontramos al probar Fiona, encontramos que al probar Fiona con un grupo de patólogos senior, junior, un grupo de residentes y un grupo de estudiantes, pues vimos lo siguiente. Vimos que existían diferencias estadísticamente significativas en el tiempo entre los grupos. Entonces los junior y los senior tardaban menos tiempo que los estudiantes o los residentes. El alto nivel de destreza se asoció a mejores resultados de OSATS, que es un checklist, ¿no?, que para evaluar tanto en escenarios de lesión sólida como quística. La validación aparente se demostró con una valoración de 8,8 sobre 10 y no hubo diferencia entre los grupos. Y la validación de contenido educacional también se probó. La constructiva también, pero es verdad que hay un aspecto que tenemos todavía que trabajar, porque debe haber otro evaluador y poder ver el estudio el índice de correlación entre los evaluadores cuando aplicamos unos criterios similares para evaluar a un aprendiz. Entonces es una cosa un poco más compleja, que ahora mismo está la doctora Laviano trabajando en ello. El simulador no solo lo hemos aplicado a estudiantes y otros lo han aplicado con residentes de anatomía patológica, también llevamos a cabo unos talleres, implementamos unos talleres para residentes de radiología y estos resultados de la implementación los presentamos dentro de un par de semanas en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Simulación Médica y vimos que efectivamente pues que había una mejora de los conocimientos en los residentes de radiología al hacer un test pre-taller y después del taller. Lo mejor fue poder tratar de enriquecer el conocimiento de los radiólogos y, de un modo un poco egoísta, pretender que las muestras que nos envíen sean de mejor calidad. Las mejoras, porque nada es perfecto, y ahora lo que estoy desarrollando es un kit de palpación, porque tan importante es una buena técnica como el aprender a diferenciar posibles escenarios de lesiones cuando se palpan. Punto nos encontramos. Los siguientes eventos previstos para este año se han visto afectados y pospuestos para Dios sabe cuándo. Entramos ahora a describir algunos puntos de esta situación que estamos todos sufriendo, la de la pandemia del coronavirus. Nos dice aquí que mantengamos la calma. Manténla tú. En fin, lo que voy a dar es unas pinceladas sobre medidas para que el riesgo de infección cuando hacemos PAF o ROSE se vea minimizado. Esto es por la pandemia de hace unos pocos días, como todo el mundo está sufriendo en mayor o menor medida esta pandemia. Actualmente en la segunda ola, nuestro centro no es de los más perjudicados, pero bueno, sí estamos sufriendo, al igual que todos, esta terrible enfermedad. He podido tener bastante empatía con otras regiones de España, gracias a un fabuloso grupo de patólogos con los que me comunico con frecuencia. Lo que voy a hacer es contar parte de los artículos que hay al respecto, el del doctor Pambucian, el de Elena Bigliar, Claudio Belleicine, Marc Chen o Esther Diana Rossi, así como, bueno, las recomendaciones de la SEAP. ¿Veis estos autores? Pues casi todos los autores tienen su cuenta en Twitter y actúan, es decir, participan de manera científica en esta red social. Por eso os vuelvo a animar a que os unáis. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que tenéis a la doctora Pilluan o al doctor Temprana, entre otros, que os van a ayudar a incorporaros a este fabuloso mundo para interactuar con otros colegas de todos sitios del mundo. Este artículo de la doctora Bigliar, en el que participa nuestro centro, pues lo que ha cogido ha sido una revisión de la casuística y de la tasa de malignidad, comparando el estado de emergencia de la situación de COVID con la situación del año anterior. Y bueno, lo que estaba viendo es que el número de casos es mucho menor y el porcentaje de malignidad es mayor. Esto también lo ha puesto de manifiesto un artículo asiático.
La parte italiana, por así decirlo, del artículo de la doctora Vigliar, en donde se ve que en época COVID pues tiene ahí un N94, la casuística es 94 comparada con 615 del año anterior. Lo que hace es posponer punciones que no son urgentes y son de riesgo. En este artículo de respuesta a otro, lo que hace es poner las diluciones, las soluciones y la inactivación y a qué porcentaje se produce, y parece que una fijación en etanol de entre 78 y 95% durante al menos 30 segundos pues produce la inactivación del virus. Este otro artículo plantea distintas posibilidades de tinción y concluye que es preferible una modificación rápida del papanicolao de hematoxilina-osina al DIF-Quick para el ROSE. Nosotros hemos mantenido nuestra consulta de punciones para casos seleccionados con lesiones sospechosas. También hemos continuado controlando las punciones solicitadas por nuestros colegas radiólogos y las de gastroenterólogos, las ecoendoscopias. Nosotros no tenemos EBUS. Y bueno, lo último que voy a comentar es del artículo de Pambucian sobre las implicaciones en citopatología. Podemos extraer las siguientes recomendaciones. Utilizar precauciones universales, como son las de entrenar al personal en el uso de los equipos de protección individual, de los EPIs, limitar la entrada al departamento por parte de otros especialistas, insistir en el lavado de manos y en la descontaminación de superficies, botes y demás potenciales fómites. Hay que considerar todos los especímenes como potencialmente infectivos, por supuesto, tener especial precaución con los especímenes en los que su procesamiento puede generar aerosoles. Hay que tratar de evitar o minimizar las gotas y los aerosoles. Por ejemplo, cuando expelemos el material de PAF o cuando lo extendemos o secamos, hay que hacer uso de las campanas de bioseguridad de clase 2 y de los EPIs adecuados. Vemos cómo al expeler se puede producir microgotas y aerosoles. Esta es nuestra campana, la que utilizamos tanto en laboratorio como en la consulta de punciones como en la habitación adyacente para hacer el ROSE. Este es nuestro EPI, hay EPIs distintos, este es el nuestro, hay mínimas partes expuestas, doble mascarilla, una de ellas FPP2, gafas, gorro, bata semi-impermeable, guantes, un par de capas y calzas y el pijama debajo, claro. Eso de ir de ropa de calle pues ya no se lleva. A la inactivación del virus, parece que el formol o concentraciones alcohólicas por encima de 70%, pues es suficiente para la inactivación. Con otros fijadores no está claro, como el metanol, el citolit, el surpaz o DIF-Quick, así que hay que hacer medidas adicionales para desinfectar los cristales. En fin, recomiendo la lectura de este artículo y concluimos con los siguientes puntos o sugerencias. Revisar los procedimientos y reducir o eliminar la formación de aerosoles o gotas. Revisar y hablar con nuestros compañeros para ver si el control, el ROSE, está indicado, porque si es innecesario, pues no se hace. Establecer una cadena de mando, un plan de emergencia y un plan de contingencia. Hay que reevaluar la situación, el tiempo que haga falta, y si hay que cambiar algo se cambia. Implementar medidas para reducir el hacinamiento y adecuándolo, claro, a la carga de trabajo. Somos nosotros, por ejemplo, en estado de normalidad estábamos todos en situación COVID, bajo el trabajo, y estábamos en turnos, o bien mañana o tarde, si la carga era alta, o si la carga era baja, era días alternos. Y ahora en la nueva normalidad lo que estamos es pues con unas distancias, una separación, pues que antes no teníamos, porque antes nos pilló el toro y ahora ya estamos pues un poco más prevenidos. El teletrabajo, pues bueno, eso también es una posibilidad, llevarte el trabajo a casa si se te permite. La digitalización en citología, todos sabemos que es muy difícil actualmente, pero bueno, ahí está. Hay que seguir las pautas del Centro de Control de Enfermedades o de la OMS para procesar las muestras.
las muestras